Vamos a meternos de lleno en las ideas de un influyente libro de filosofía liberal. Empezaremos desde el punto más básico, la libertad individual, y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va construyendo todo un argumento que nos lleva hasta el papel que debería jugar el Estado en la sociedad. Vale, pues vamos allá. La hoja de ruta de hoy se divide en 4 grandes bloques, ¿vale? Y se van apoyando uno en el otro. Primero, el punto de partida de la libertad. Después, nos meteremos con la lógica del mercado, seguiremos con la propiedad, la ley y los derechos, y remataremos analizando una diferencia que se considera clave, la que hay entre democracia y república. Pues empezamos por la base, por los cimientos de todo este pensamiento. La obra que estamos analizando lo deja muy claro. Si queremos entender la sociedad, lo primero es entender al individuo. Todo, absolutamente todo lo demás, parte de ahí. Y aquí es donde arranca todo, con una de las grandes preguntas de la filosofía, que es la que usa esta obra como pilar fundamental. ¿Actuamos porque elegimos libremente? ¿O en realidad nuestras acciones ya están escritas, digamos, en nuestra biología? Bueno, el texto aquí toma una postura muy clara. Por un lado está la idea del libre albedrío, que es la que defiende que los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, de elegir, de validar lo que pensamos. De hecho, sin esto, la idea misma de conocimiento no tendría sentido, ¿no? Y en la otra esquina tenemos el determinismo, que básicamente dice que nuestras acciones no son más que reacciones químicas complejas, o sea que nuestras creencias no las elegimos, simplemente nos pasan. Aquí, citando a Nathaniel Branden, la fuente nos muestra una contradicción muy interesante. Si las creencias son inevitables, ¿cómo puede alguien decir que su teoría, la del determinismo, es la correcta? Sería simplemente otra creencia inevitable más, sin mayor valor que cualquier otra. Y para darle más fuerza a esta idea, el libro no se queda solo en la filosofía, sino que se apoya en la ciencia. Trae a colación una cita del neurocientífico y premio Nobel John C. Eccles, y lo que dice es muy potente. Negar el libre albedrío es en sí mismo una contradicción. ¿Por qué? Pues porque para negar algo, para tomar esa postura, primero tienes que elegir hacerlo. Y es sobre esta idea, sobre este pilar, que la obra construye su concepto fundamental. La acción humana, con mayúsculas, es algo intencionado, es algo libre. Vale, una vez que hemos asentado la idea del individuo como un ser libre que actúa con un propósito, el siguiente paso lógico es preguntarse ¿y qué pasa cuando todos estos individuos empiezan a interactuar? Pues esta sección va justo de eso, de cómo, según este texto, la suma de millones de acciones individuales, cada una buscando sus propios fines, acaba creando un orden que nadie ha diseñado, un orden espontáneo, y ese orden es lo que llamamos el mercado. Para que esta idea no se quede en algo abstracto, la fuente nos pone un ejemplo muy gráfico, casi de película. Vamos a imaginar una situación dramática. Una ciudad entera ha sido arrasada por un terremoto. El caos es total y la necesidad de reconstruir es urgente y es masiva. Entonces, ante este desastre, el libro nos presenta dos caminos posibles, dos políticas totalmente opuestas. A ver qué pasa en cada una. Opción 1. El gobierno interviene y congela los precios de los materiales de construcción. La intención es buena, claro, evitar la especulación. Pero, ¿cuál es el resultado según el texto? Pues la escasez. Nadie de fuera tiene un incentivo real para arriesgarse y llevar sus materiales a la ciudad. Conclusión, la reconstrucción se paraliza. Ahora vamos con la opción 2. Se deja que los precios fluctúen libremente. ¿Qué ocurre? Los precios se disparan, sí, y eso a primera vista puede parecer injusto, pero ese precio altísimo funciona como una señal luminosa, como una sirena que se oye en todo el país. Atrae a proveedores, a inversores, a recursos, justo donde más se necesitan. Y el resultado es que la reconstrucción se pone en marcha y se acelera. ¿Y entonces quién es el que ve esa señal luminosa y actúa? Pues aquí entra en escena la figura del empresario. Ojo, que en este marco no se le ve como un especulador o un villano, ni mucho menos. Es la figura clave, la persona que detecta esas señales del mercado, que asume un riesgo y que es capaz de mover recursos de donde sobran a donde faltan para cubrir una necesidad. Es, en resumen, el motor de la coordinación y de la solución de problemas. Claro, para que todo este sistema de intercambios funcione y no sea la ley de la selva, hacen falta unas reglas del juego muy claras. Para que los individuos y los empresarios puedan interactuar de forma pacífica y saber a qué atenerse, tiene que haber un marco legal. Y esta sección se centra precisamente en eso, en las reglas que este pensamiento considera absolutamente esenciales para una sociedad libre. Y para que se entienda bien la importancia de lo que va a argumentar, la fuente pone las cartas sobre la mesa y nos presenta, de forma muy directa, la antítesis de su pensamiento. Cita directamente a Marx y a Engels. Para ellos, toda su visión del mundo se podía resumir en una sola frase: abolición de la propiedad privada. Este es el punto de choque, el contraste total sobre el que se va a construir el siguiente argumento.
Y aquí viene el giro argumental, el punto clave de esta sección. El libro lo que hace es darle la vuelta al debate. Nos dice que esa idea de enfrentar los derechos de propiedad con los derechos humanos es un falso dilema. Lo que sostiene es que los derechos de propiedad son derechos humanos. Son, para ser exactos, una categoría específica de derechos humanos, el derecho que tiene cada persona a usar y a disponer de aquello que es suyo. Y para darle un anclaje ético a esta idea, el texto recurre a un peso pesado de la filosofía, Robert Nozick. Y su planteamiento es muy profundo. Dice que las personas somos fines en nosotros mismos, no herramientas para conseguir otras cosas. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que los derechos de una persona, y eso incluye su propiedad, no se pueden pisotear o sacrificar en nombre de un supuesto bien social o bien común. Porque al final, la sociedad no es un ente abstracto, está formada por individuos de carne y hueso. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa llegamos ya a la última pieza del puzzle, al nivel más alto, la organización política. La pregunta es, ¿qué tipo de gobierno es el ideal para proteger todo este entramado de derechos individuales? Y aquí, el libro nos presenta una distinción que considera absolutamente crucial. Y para introducir esta idea, la fuente nos lanza una cita que de entrada puede chocar un poco. Es del historiador W. E. Lecky y dice algo así como que la Constitución de Estados Unidos fue obra de gente que le tenía un miedo atroz a los peligros de la democracia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ver que el texto explica muy bien a qué se referían con esto. A ver, la diferencia que nos plantea la obra es fundamental. Por un lado tenemos lo que llama democracia pura. Esto sería el gobierno sin límites de la mayoría. O sea, si un 51% de la población vota a favor de quitarle sus propiedades al otro 49%, pues se hace. Y punto. En cambio, una república es otra cosa. Es un sistema donde el poder, incluido el de la mayoría, está limitado por una constitución, por unas leyes superiores. Esas leyes están ahí precisamente para proteger los derechos de todos, especialmente los de las minorías y los del individuo, frente a los posibles abusos de la mayoría. Desde la perspectiva de esta filosofía, está claro que solo este segundo modelo, la república, puede garantizar de verdad una sociedad libre. Claro, todo esto nos lleva de cabeza a una de las grandes paradojas de la libertad, y el libro, inteligentemente, no la esquiva. La pregunta es, en una sociedad abierta, tolerante, ¿qué hacemos con aquellos movimientos que precisamente quieren usar esa libertad para cargársela? ¿Dónde está el límite de la tolerancia? La respuesta que nos da la fuente a este dilema viene de la mano de otro filósofo, Sidney Hook, y la distinción que hace es muy sutil, pero muy importante. Dice que una cosa es ser tolerante con ideas diferentes, por muy raras o extremas que nos parezcan, siempre y cuando se juegue limpio, dentro de las reglas del juego democrático, y otra cosa muy distinta es ser tolerante con los que hacen trampas, con los que quieren reventar el tablero de juego. En resumen, el argumento es que la tolerancia se aplica al debate, a las ideas, pero no a las acciones que buscan eliminar por la fuerza el propio sistema de libertades. Y con esta reflexión cerramos este recorrido, con la pregunta que, en el fondo, resume la tensión central de toda la obra. El marco que hemos visto hoy propone un camino, una forma de entenderlo, pero la gran cuestión, la cuestión sobre dónde pintar exactamente la línea entre la libertad del individuo y el orden que se necesita para proteger esa misma libertad, esa sigue siendo la gran pregunta y el gran debate de la filosofía política.